Y el día de hoy les quiero invitar a que vayamos al libro de Isaías. Vamos a ir al libro de Isaías, el profeta Isaías. Hace unas semanas estuvimos conversando sobre cómo Dios se mostraba en el sacrificio de Abraham. Cómo Dios era ese padre que llevó a su hijo para regalarnos su vida. La semana pasada el pastor nos compartía cómo se nos anticipaba a fijar la mirada en Jesús por las consecuencias del pecado, de nuestros pecados en este mundo, y cómo fijar la mirada en Él nos traía salvación, nueva vida y la invitación a mirarle a Él. Y el día de hoy vamos a reflexionar sobre la misión del siervo sufriente de Isaías. Este pasaje tan conmovedor, este poema tan entrañable, del que se ha escrito más que cualquier otro texto posiblemente del Antiguo Testamento. Y vamos a leer desde el capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, completo. No se asusten, son como 15 versículos. La misión del siervo sufriente. Y la verdad que la temática del siervo sufriente la encontramos en los capítulos 40 al 55. A modo de introducción, Dios envía al siervo con la tarea de restaurar las cosas en Israel. Restaurar lo que se había perdido, restaurar lo que se había roto, restaurar lo que se había dañado. Y también para reconciliar por medio de él la relación con su pueblo. Pero resulta también que hay un juicio en medio de estos pasajes. La mitad del libro, o más de la mitad, tiene un juicio, un llamado juicio de Dios a las naciones. En el contexto de Babilonia, los grandes imperios, ya los asirios habían devastado el pueblo de Israel del norte y quedaba solamente el sur también, que se vería llevado a cautiverio por los babilónicos. Y resulta que Dios manda llamar a todas las naciones y sus representantes para ver quién va a enseñar de la rectitud de Dios. ¿Quién va a enseñar los caminos de Dios? ¿Quién será el encargado de aplicar la justicia y la rectitud de Dios? Cita a las naciones. ¿Y sabe qué pasa con las naciones? Ninguna tiene respuesta. Ninguna tiene respuesta al problema de la corrupción. Ninguna tiene respuesta al problema del poder mal ejercido. Ninguna tiene respuesta al problema de la pobreza. Y podemos seguir así. Entonces, cuando se cita a las naciones no tienen ni qué decir ni cómo responder. Es ahí cuando Dios llama a poner la mirada en la imagen de un siervo, de este siervo del Señor. Y lo hace para llamar la atención de los que van a ser llevados al cautiverio en Babilonia, que van a sufrir, que van a ver las cosas mal, que ya no van a dormir cómodamente como lo hacían antes en sus casas por haber desobedecido al Señor. Pero hoy también se hace necesario, porque la humanidad mira distintas cosas que le dan esperanza. La humanidad pone su mirada en distintas personas, distintas ideologías. No se me vaya a enojar, pero incluso las personas que están detrás de Boric, detrás de José Antonio Kast, detrás de Renovación Nacional, detrás de todos estos partidos, le tengo una mala noticia. Ni ellos van a responder por la pregunta que aquí ha hecho el Señor. Ninguno de los gobernantes que tenemos, ninguna de las personas ilustres que tenemos hoy en día es capaz de consolar, es capaz de responder ante las preguntas que ha hecho el Señor. Incluso antes de que nosotros le estemos preguntando al Señor,
el Señor ya nos tiene una pregunta a nosotros. El Señor está antes que la teología, está antes que nuestros cuestionamientos. La palabra de Dios nos increpa a vivir en rectitud. Y en este pasaje que vamos a leer, nos encontramos con uno de los 4 poemas del siervo, y en este caso el siervo sufriente, que fue escrito hace, casi 700 años antes de que naciera Jesús. 700 años aproximado antes de Cristo, lo cual es una profecía sobre el que había de venir. Pero también es un poema que está escrito con una genialidad hermosa. Nosotros, por ejemplo, cuando leemos un poema, ¿qué solemos encontrar? ¿Qué hay en los poemas? Rimas, metáforas, exageraciones, hipérbole. Entonces, los poemas, los cánticos, todo lo que nosotros desarrollamos artísticamente, tiene ciertos recursos literarios y la palabra de Dios también. Entonces, este es un escrito que está en el formato de quiasma. ¿Qué es un quiasma? Ustedes saben que nosotros tenemos negrita cuando escribimos, cursiva, subrayado. Si queremos destacar algo, lo ponemos en negrita. Si queremos enfatizar algo, le ponemos subrayado o en cursiva. Pero los antiguos no tenían los medios que tenemos nosotros ahora. No podían escribir en negrita. No lo tenían, tampoco en cursiva. Ellos escribían nomás y a veces ni siquiera ponían un espacio entre las palabras porque era tan poco el material que había que aprovecharlo. Nosotros escribimos y el resultado final es lo que vamos a hablar. Los judíos hablaban y el resultado final lo escribían. Esa era la diferencia. Entonces, un quiasma es cuando las ideas están cruzadas. Por ejemplo, yo comienzo hablando de un tema y lo repito al final. Y el segundo tema lo repito en penúltimo lugar. Y el tema central es la idea central. Entonces nos vamos a fijar que este escrito tiene 2 ideas que se van repitiendo y una que queda en el centro, que es lo que quiere enfatizar el profeta Isaías. Así que vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación, quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso
quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo junto a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Me acordaba, hace un tiempo me invitaron a un cumpleaños de una persona de tercera edad, y resulta que cuando fui, tenían piñata de estos, ¿cómo se llaman? Los gorros de cumpleaños, dulces chicos, como si fuese un cumpleaños de niños. Me llamó la atención. Entonces pregunté, ¿y por qué le celebran así el cumpleaños a estos ancianos de tercera edad? Y me responden, lo que pasa es que ellos cuando eran chicos tenían que trabajar y su papá nunca les celebró un cumpleaños. Y me acordaba también, escuchando distintas historias de personas que la pasaron mal en su infancia, que fueron despreciadas hasta por sus mismos padres o madres. Desprecio. Cuando una persona te evita, cambia la mirada, cuando una persona te repulsa, es un gesto también de aborrecer, de no poder estar cerca de la persona. Y este pasaje nos habla de ese desprecio que sufrió el siervo sufriente. Hay tres temáticas que se desarrollan en este pasaje. La exaltación y el desprecio son los dos primeros. Y el que está al centro es la misión del siervo sufriente. Si tienen lápiz destacador, podrían destacar lo siguiente. El versículo 13 del capítulo 52 es la primera temática de la exaltación. Isaías comienza hablando de la exaltación. Y al final, versículos del 11 al 12, termina hablando de la exaltación. ¿Se fija? No es coincidencia. Y luego el tema que viene después del versículo 13 es el desprecio. Capítulo 52, del versículo 14 hasta el capítulo 53, versículo, versículo 3. 52, 14 hasta el 53, 3. Habla del desprecio. Y nuevamente vuelve a hablar del desprecio en el versículo 9 y parte del versículo 10. Y lo que está en el centro es el tema principal, la misión, entre los versículos 4 al 8 del capítulo 53. ¿Me sigue? Isaías parte hablando de la exaltación y termina hablando de la exaltación. En segundo lugar, habla del desprecio y en penúltimo lugar sigue hablando del desprecio. Y al final, en el centro, queda lo que él quiere resaltar, que hace más fácil la memorización para ese tiempo, la idea central. La exaltación. He aquí mi siervo será prosperado y engrandecido, y exaltado y será puesto muy en alto. En el tiempo en el que escribe el profeta, el pueblo ya está totalmente desilusionado de sus reyes, de sus sacerdotes, de sus profetas, los falsos profetas. Están aburridos de las personas que lucran ante el nombre de Dios. Esta es una denuncia que está haciendo Isaías justamente a las personas religiosas, que son las encargadas de cuidar al pueblo. Sus reyes fueron insensatos y llevaron a la ciudad a las ruinas. Sus profetas les dijeron que estaba bien todo mientras se quedaban con su dinero. Sus falsos profetas. Están aburridos de la insensatez de sus reyes
que se preocupan, pero siguen empobreciendo y siguen. Ustedes sabían que en los 80 se hizo un estudio desde la teología latinoamericana y se dieron cuenta que desde los 80 en Latinoamérica el 80% más rico se había enriquecido más y el 20% más pobre se había empobrecido más. Una mala administración de los recursos siempre genera pobreza. Hay otras causas también. Pero la crítica de Isaías es a estos reyes y a este sistema del pueblo que les llevó a la ruina, la insensatez y la falta de prosperidad. Pero cada vez que nosotros ponemos la mirada en gobernantes, en ilustres personas, en aparentes personas prodigio, podemos terminar igual, desilusionados ante la insensatez de los hombres, desilusionados por cómo termina nuestra vida. En el fondo, Isaías dice, va a ser exaltado mi siervo que no los va a defraudar. Eso es lo primero. Isaías está anticipando en Babilonia que no van a ser defraudados por Dios, sino que habrá alguien que no les fallará y será sensato con ellos y los llevará a la prosperidad. A una prosperidad. Pero también esa persona que en su gracia es perfecta, sensata, va a ser despreciado y rechazado entre los hombres. ¿De qué forma? Dice que muchos se asombrarán de la manera que fue desfigurado, que ya no parecía hombre, y que asombrará muchas naciones, porque los reyes cerrarán ante él la boca y porque verán lo que nunca le han contado, lo que nunca han visto, lo que es la rectitud. Llegará una persona, decía Isaías, esperamos a una persona que deje boquiabiertos a los gobernantes por su rectitud, porque va a responder la pregunta que hizo Dios: ¿de quién enseñará mi justicia? ¿Quién ha creído? Dice Isaías. ¿Quién creyó este anuncio? Subirá y nacerá o vivirá en un ambiente hostil, como una planta en tierra seca. Pero además, no hallaremos la hermosura en él. Y es porque al mundo, este mundo roto que desprecia, este mundo roto en el que vivimos sus consecuencias, le atraen otro tipo de cosas. Encuentran hermosas otro tipo de cosas. Pero la hermosura que promete este poema no tiene que ver con el atractivo físico, sino por lo que está dispuesto a llevar esta persona. Subirá cual renuevo delante de él. Lo veremos sin atractivo para que lo deseemos. Jesús no atraía por su aspecto físico, sino que atraía a las personas por lo que él hacía, por lo que él era, cómo se relacionaba, cómo se manifestaba con las personas. Despreciado y desechado entre los hombres. Era un varón experimentado en dolores, experimentado en quebranto. Y como toda persona que sufre, ¿qué sale mejor? Cuando vemos que una persona está sufriendo, que está siendo abatida, lo mejor que podemos hacer para no vivir con ese dolor es pasar de largo. Isaías dice, y de él desviamos nuestra mirada. La gente desvió su mirada. Escondimos de él nuestro rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. La belleza que tenía iba de la mano con lo que él cargaba. Y era su empatía, su solidaridad, su hospitalidad con este mundo roto. Desfigurado, maltratado. Su hermosura no era superficial, como la que buscamos muchas veces. Su hermosura no era como la de este mundo.
no era como la habían entendido en ese momento. Pero además fue despreciado de otra manera, a tal punto de que como lo vieron sufrir, pensaron que era un castigo de Dios. Como muchas veces nosotros pensamos con quienes sufren, se lo merece. Algo debió haber hecho. Es como respondieron los amigos de Job: algo debiste hacer. Mejor ponte a cuentas con el Señor. Pídele perdón por lo que hiciste. Y cuando la pasamos mal, no significa que el Señor no esté castigando. Si el día de hoy usted llegó mal acá, no significa que el Señor la quiera castigar. No significa que el Señor lo quiera castigar. No significa que el Señor le esté mostrando su ira. Son los efectos también de un mundo corrompido por el pecado que nos daña, que hiere, que nos deja con heridas incluso desde la infancia, en el que vivimos con el desprecio de la familia, el desprecio de los padres, el desprecio de los colegas. Parece ser que ningún lugar es seguro porque en todos hay algún tipo de desprecio, de daño, de herida. Entonces, esta persona que dice Isaías que pensaron que Dios la estaba castigando, fue confundida con unos malhechores, despreciado y abatido como un criminal. No solamente como un malherido, sino que como un malhechor, como un criminal. Que se dispuso su sepultura con los ladrones. 700 años antes de Jesús. Mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, nunca hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Pero será exaltado, los versículos 10 al 12, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, esta vida que es arrebatada, como dice el Evangelio de Lucas, una vida fue arrancada de la tierra, el dador de la vida. Una tremenda paradoja. El autor de la vida le arrebataron su vida. Después entendemos por Juan que no es que se la arrebaten, sino que Él la pone y nadie se la quita. Él da su vida. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma. Quedará satisfecho por la justificación que hará a muchos y llevará sus iniquidades. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes, repartirá sus despojos. La verdad es que el Evangelio rescata esta promesa que hace Isaías. Mi siervo será exaltado, pero también será humillado. La exaltación muy pocos la verán. Será despreciado por llevar los castigos de un pueblo. Pero ¿qué fue lo que hizo este siervo? Lo encontramos en los versículos 4 al 8. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con Él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra. Recibiría toda la injusticia del mundo, cargaría las enfermedades. Este siervo sufriente empatiza no solamente con las enfermedades de su pueblo, con los males de su pueblo, sino que también con el pecado de su pueblo. Y dice Isaías que no recibiría un juicio justo, sino que iba a ser quitada la justicia. Y sobre él iba a caer todo el peso que merecíamos o que merecía ese pueblo.
La misión del siervo sufriente era justamente esa, llevar nuestras cargas. La misión del siervo sufriente era recibir las heridas que merecíamos nosotros o que tuvimos nosotros y llevarlas. De esa forma es que Dios se manifiesta en los problemas, en la pedagogía del dolor. A veces pensamos que los dolores, que las situaciones que nosotros estamos pasando nos hacen indignos o no nos capacitan para poder rendir en nuestra vida. Incluso hay personas que dicen, yo primero quiero estar bien conmigo mismo y después voy a ponerme al día con el Señor. Pero lamentablemente eso nunca va a pasar. Muchas de nuestras heridas las seguimos manteniendo hasta el día de hoy porque no hemos mirado la figura de aquel que cargó nuestras heridas, nuestras enfermedades. Muchas de las heridas que tenemos no resueltas de nuestra infancia, de nuestro pasado, es porque ignoramos a aquel que cargó con el peso que teníamos. Así como cargó con todo un pueblo, carga también hoy en día. El Nuevo Testamento dice en Mateo, haciendo alusión justamente a la misión del siervo sufriente en los capítulos 4, en los versículos 4 al 5. En Mateo 8, 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8 está en el contexto de los milagros de Jesús. Y quiere decir, no le está asociando solamente a su muerte, sino que a la vida de Jesús. La vida de Jesús es llevar nuestras dolencias. La vida de Jesús es hacer milagros. La comunidad de Mateo entendió que esta promesa de Isaías se cumplió en la vida de Jesús, no solo en su muerte, como pensábamos nosotros del siervo sufriente. Donde está la vida de Jesús, hay sanación de heridas. Donde está la vida de Jesús, hay curación de enfermedades. Donde está la vida de Jesús, el dolor de Él, las heridas de Él, son terapéuticas para nosotros. El ministerio de Jesús es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Pero también Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados? El Evangelio se cumple en Jesucristo y Él ha muerto, ha sido condenado maldito, porque maldito es el que cuelga de un madero. Jesucristo recibió la maldición para que nosotros pudiésemos ser justificados y de esa forma vivir para Él. La noticia del Evangelio terapéutico nos lleva también a vivir en justicia, en rectitud. Finalmente, el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan, el capítulo 3, versículo 5, dice, y si sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Nuevamente, el Evangelio nos hace alusión de que el que está en Él no tiene pecado. Quien está unido en Jesucristo no tiene pecado, no puede pecar. Quizás nos equivoquemos, quizás podamos pecar, pero no es que vivimos bajo el yugo del pecado. Vivimos bajo el yugo de Jesucristo. Por tanto, no sé cómo ha venido usted hoy acá, pero me imagino que todos en algún punto hemos vivido de las heridas de este mundo. En el desprecio, hemos vivido enfermedades, hemos vivido dolencias, hemos vivido la injusticia y nos seguimos preguntando, y a veces algunos esperan un nuevo gobierno, un nuevo partido, una nueva escuela de psicología, una nueva terapia intensiva, y nos pasamos buscando la vida, buscando, sin respuestas. Y es porque ninguna de las cosas creadas va a poder responder a los problemas que tú y yo traemos el día de hoy.
podrán ser como un parche, pero la herida va a seguir. Para que cicatrice esa herida es necesario que experimentemos y que nos encontremos con ese siervo que sufrió por nosotros. Jesús decía: vengan a mí los que están cansados, vengan a mí los que están heridos. Incluso cuando fue a una sinagoga, leyó el rollo de Isaías y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Me ha ungido para libertar a los cautivos, a los quebrantados, y predicarle el Evangelio a los pobres. El Evangelio es para las personas que están dañadas, para las heridas que traemos, para las injusticias que vivimos. Pero también este Evangelio nos lleva a comportarnos de forma distinta con el otro. Este mundo está acostumbrado a despreciar y a causar heridas en la gente. ¿Cómo nos comportamos nosotros con los que están heridos? ¿Cómo nos comportamos nosotros con los que han sido despreciados? ¿Cómo se comporta usted cuando ve la necesidad de las personas allá en la calle? Cuando ve a una mamá llorando por su hijo. Cuando ve llorando a ese caballero, a ese señor que quedó sin trabajo porque lo echaron. A esa persona que fue humillada en público. O a ese familiar, sin ir tan lejos. Mientras sigamos confiando y mirando y sigamos mirando a las personas incorrectas, esas heridas no van a sanar. Usted conoce su corazón, conoce sus heridas. Y ahora conoce a quién se las puede entregar. Quizá hay cosas que usted se las guardó desde la infancia. Quizá hay cosas que usted nunca quiso contar. Pero hoy tiene a quien contárselas. Porque tenemos a un sumo sacerdote que conoce nuestra debilidad, que conoce lo que es vivir acá. Tenemos a un rey que se hizo carne, caminó entre nosotros, compartió entre nosotros, lloró con nosotros. Tenemos un Dios totalmente empático con nuestras necesidades, que tiene la facilidad de escuchar desde los cielos a un niño que llora en el desierto, que tiene la facilidad de atender a una mujer que perdió a su hijo en Naín, que tiene la facilidad para recibir a los niños. Tenemos un Dios que conoce cada una de nuestras heridas. Tenemos un Dios que conoce a cada una de nuestras falencias, de nuestro pasado. Tenemos un Dios que conoce nuestros pecados y que nos pide alejarnos de ellos. Tenemos un Dios que confronta el pecado y que no dejará nada impune, que toda injusticia se va a conocer, que todo acto oculto va a salir a la luz. Así que si el día de hoy alguien está haciendo algo a ocultas de Dios, se va a saber algún día. Pongámonos a cuentas con el Señor. Llevemos nuestras cargas delante de Él. Que Él cambie nuestra forma de vivir. A los matrimonios que hacen cosas a escondidas, a los padres que desprecian a sus hijos, a los niños o hijos que desprecian a sus padres. Todo acto tendrá su consecuencia. Pero para los que creen en Jesucristo, todas las cosas son hechas nuevas y pasan las antiguas. Quizá con cuántas heridas venimos hoy, cuántas cosas hemos sido dañados. Pero nuevamente, nuestro Señor Jesucristo conoce tu sufrimiento. Y no solamente lo conoce, sino que lo vivió. Dios también pasó por lo que estamos pasando nosotros, en su humanidad. Y esa es la grandeza. Por eso va a ser exaltado ese Jesús. Porque estuvo dispuesto a sufrir por ti, estuvo dispuesto a sufrir por mí, y a entregar su vida, a ser herido para que nosotros fuésemos sanados. A ser condenado injusto
para que nosotros fuésemos justos delante de Dios. A morir en un lugar despreciado como un ladrón, solitario, para que nosotros hoy podamos tener compañía. Esa es la exaltación de Cristo, quien se humilló y dio todo por nosotros. Ahora está a la diestra de Dios Padre, reinando en los cielos. Y reina con justicia. ¿Qué le parece si exaltamos al Señor? Llevemos a Él nuestras dolencias. Pidamos perdón por los pecados ocultos en nuestras casas, en nuestra vida. Y nos comportemos con rectitud delante de Él, para que cuando el Señor pregunte quién impartirá su justicia, nosotros estemos cubiertos por la sangre de Jesús en su justicia. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, se nos hace difícil comprender a tal punto tu sacrificio, tu entrega. Para este mundo, tú no tienes ningún atractivo. Para este mundo tú eres un despreciado. No quieren oír tu nombre, algunos. No quieren saber de ti. No quieren saber las cosas que tú haces. Nada les atrae de ti, Señor, y lo lamentamos. Pero, Señor, gracias porque tú eres atractivo para nosotros. Tus heridas, cómo te desfiguraron, Señor, cómo te humillaron, cómo se burlaron de ti, y tú hasta el último momento dijiste: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Callaste por amor. Señor, ¿cuántas veces has callado por amor a nosotros? Has tenido paciencia con nuestros pecados. Has tenido paciencia con nuestro carácter. Has tenido paciencia con nuestra forma de vivir. Has sanado nuestras heridas. Nos has librado de la muerte. Señor, ¿cómo no hallar gracia en ti? Si eres tan bueno, si sufriste por nosotros la soledad, el menosprecio y el castigo por el pecado. Señor, en esta tarde, quizás algunos te desprecien, quizás algunos este poema, este escrito que hemos leído, no tenga ningún atractivo, pero para otros sí. Señor, rogamos que sigas abriendo nuestros ojos para ver la hermosura de tus pies, la hermosura de tus manos clavadas por nosotros, la hermosura de tu rostro ensangrentado, pero también alegre porque pudiste cumplir la misión. Fuiste obediente al Padre. Nos amaste hasta el fin. No te importó la burla, no te importó que otros te rechazaran. Llegaste hasta esa cruz y le entregaste todo al Padre. Gracias porque pudiste hacer lo que ninguno de nosotros había hecho antes. Gracias, Señor, porque ahora estás exaltado. Eres el Señor y tienes autoridad sobre todo lo creado, sobre nuestras enfermedades. Tú puedes hacer que desaparezcan. Sobre nuestras heridas, tú puedes hacer que sanen. Tú eres nuestro Salvador herido, nuestro sanador herido. Y ahora entendemos que el dolor no es una causa para distanciarnos de ti. El dolor no fue una causa para distanciarte de nosotros, sino que el dolor fue nuestro punto de encuentro. El dolor fue donde nos dimos cuenta que tú nos amabas, que estabas dispuesto a sufrir por amor por nosotros, que estabas dispuesto a sufrir y entregar tu vida para que nosotros tengamos vida, que estabas dispuesto a entregarlo todo para enriquecer nuestras vidas. Señor, gracias porque nos has amado hasta el fin. Gracias porque tu amor no tiene límites.
Tu amor nos entrega en migajas. Gracias porque aunque nos juntáramos todos en esta tierra y cruzáramos nuestras manos para medir cuán ancho es tu amor, no podríamos. Y aunque pusiéramos una escalera o viajáramos a otros lugares, Señor, no podríamos comprender la altura de tu amor. Y aunque llegáramos hasta lo más profundo del mar, donde ninguna especie quizás haya llegado, no podríamos comprender la profundidad de tu amor. La profundidad de tu amor que nos ha cautivado. Gracias, Señor, por tu entrega. En el día de hoy, Señor, y si alguno no ha entregado su vida a Cristo, este es el momento. Este es el momento para que le digan a aquel que dio su vida por ellos: aquí estoy, yo quiero ser sanado, yo quiero conocerte, Jesús, yo quiero conocer al que dio su vida por mí, yo quiero conocer ese amor del que me habló Isaías, yo quiero conocer ese amor que transforma vidas, yo quiero conocer ese amor que sana todas mis heridas, yo quiero conocer a aquel que se entregó por mí. Este es el espacio para ponernos a cuentas con el Señor, para pedir perdón por los pecados. Este es tu momento. Si alguno o alguna quiere ponerse a cuentas con el Señor, puede levantar su mano. Si alguno quiere recibir al Señor, puede levantar su mano. ¿Quién no está convencido del amor del Señor? ¿Quién no está convencido de que Jesucristo ha resucitado entre los muertos? ¿Quién no está convencido? Puede levantar su mano. Pero si usted está convencido, le invito a que nos pongamos en pie y cantemos al Señor.